Amada Iglesia, buen día. Les invito en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos y que vayamos al capítulo 13. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 13. Y vamos a leer el capítulo completo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, o pues por esto pagáis también los tributos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oramos al Señor y comenzamos en esta mañana. Padre, postrados ante ti, te adoramos en esta mañana por tu palabra bendita, maravillosa,
Háblanos a través de ella, amado Señor, para ser fortalecidos, edificados, formados a la imagen de Jesucristo, porque esto es lo que te da gloria y esto provoca en nosotros gozo. Señor amado, clamamos que tu iglesia, la iglesia bíblica bautista en este lugar, sea formada, conformada a la imagen de Jesús para iluminar e irradiar su luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, estamos desarrollando Romanos 13 y veníamos viendo la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Habíamos considerado el domingo pasado la manera en que el Espíritu de Dios lleva a los creyentes a una sumisión sobrenatural. Y habíamos visto que esta sumisión sobrenatural era justamente porque se oponía a una manifestación propia de la carne, que es la de la independencia, el individualismo, el creernos dueños de nuestra propia vida. Pero por la obra del Espíritu de Dios, la persona es llevada a estar sumisa a Dios y a las autoridades impuestas por Él en todos los estamentos de la estructura social. Autoridades gubernamentales, eclesiales y autoridades laborales y autoridades con las cuales siempre tenemos que tratar, son puestas justamente por Dios para guardar un orden. Entonces el Espíritu de Dios lleva a los creyentes, y esto por una acción de Él sobrenatural, a que el creyente pueda matar el impulso de la carne de rebelarse y hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Así habíamos llegado a considerar en el capítulo 13 el desarrollo del accionar del Espíritu hasta el versículo 10. Y vimos que el Espíritu de Dios llevaba al creyente a experimentar el amor de Cristo, que es justamente el que lleva a la persona a no ser deudor de nadie, ni de lo material, ni de lo emocional. El amor de Cristo experimentado por el creyente lo lleva a una conducta de sumisión al orden establecido por Dios. Pero en esta mañana debemos desarrollar los versículos que quedan, es decir, desde el versículo 11 al versículo 14, el Espíritu de Dios le da a Pablo otra manifestación sobrenatural del Espíritu, y es así como se llama el sermón: vestido sobrenatural. Vestido sobrenatural. El sermón en esta mañana va a contener 4 puntos principales. El primero de ellos, que se encuentra en el versículo 11, es la urgencia del vestido sobrenatural. Dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El segundo punto del sermón es el motivo de la vestimenta sobrenatural, y se encuentra justamente en los mismos versículos que hemos leído, porque dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tercer punto del sermón es la práctica de la vestimenta sobrenatural, y que se encuentra en la segunda mitad del versículo 12 y en el versículo 13. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz,
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y el último punto del sermón es el modelo de la vestimenta sobrenatural. Y dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si ustedes me han seguido, los he guiado conductualmente a que separen cada uno de los puntos del sermón con el texto. Tomamos el primer punto y empezamos a desarrollar la urgencia de la vestimenta sobrenatural. Es por eso que el apóstol repite justamente en varias oportunidades esta expresión, dando a entender de que tiene un carácter de urgente. Por ejemplo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Otra expresión de urgencia, la noche está avanzada. Otra expresión de urgencia, se acerca el día. Urgencia. La urgencia del vestido sobrenatural. Mis amados hermanos, el mismo Espíritu Santo está guiando a los creyentes a que entiendan que el tiempo es corto. El Espíritu de Dios está guiando a la iglesia a que entienda que el tiempo del avance del plan de la redención terrenal del Señor está avanzado. Por eso es que comienza con una expresión conectiva. Y esto es la conexión con lo que viene diciendo. Es decir, habló en el versículo anterior que la guía del Espíritu iba a ser llevar a los creyentes a vivir prácticamente el amor de Dios para someterse a toda persona a la cual se le debe respeto, a la cual se le debe impuesto, a la cual se le debe honra. Y entonces dice, y esto. La expresión y esto indica que hay algo más aún por hacer, más allá de que debamos ejercitar el amor de Dios. Hay algo más. El Señor está esperando de nosotros algo más. No podemos quedarnos solamente con que hay que practicar el amor, si bien esto es a lo que el Espíritu nos lleva. Pero la urgencia de la práctica del amor es ahora a lo que Pablo se está enfocando para hacernos entender que hay que vestirnos urgentemente con esta vestimenta sobrenatural. J.B. Phillips parafrasea la explicación de esta expresión y esto y dice: ¿por qué razón hago tanto énfasis en la conducta? Porque como creo que ustedes ya se han dado cuenta, el tiempo presente es de suprema importancia. Philip está hablando y explicando teológicamente la necesidad urgente de esta vestimenta sobrenatural en los salvos, porque este tiempo presente es de suma importancia. Hay creyentes que dicen, y bueno, total, como yo soy salvo y me espera la gloria, hay que dejar que esto pase, vivamos como sea, como podamos, total, somos salvos. Y algunos dicen, y lo dicen en serio, me lo han dicho hasta en las consejerías: mire, hermano, no me diga tanto eso de la santidad y de vivir para Cristo, total. Mire, la Biblia dice que se puede ser salvo como por fuego. Yo quiero ser uno de esos. Mira, si eso se te pasa por el corazón, yo te voy a dar un consejo pastoral con amor. Revisa si sos salvo. No jugues con el Señor.
Porque la persona que opina de esa manera está diciendo, no me interesa Cristo, me interesan los beneficios de Cristo. Entonces, en cambio de constituirse un cristiano fiel, se constituye un comerciante espiritual. Y ¿sabe una cosa? Si usted quiere comerciar con Dios, por ser un buen comerciante, siempre va a perder con Él. Siempre va a perder. El pastor John MacArthur dice, nunca debemos dejar de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Siempre debemos tener una relación correcta con los incrédulos, así como con los creyentes, así como con las autoridades civiles, de igual manera con las autoridades de la iglesia, de igual manera con los enemigos, como con los amigos y como con el prójimo, a fin de cumplir a perfección la ley de Dios por medio del amor verdadero. El vestido sobrenatural es urgente. Es por eso que Pablo sigue diciendo, después de la expresión "y esto", dice, conociendo el tiempo. Si hay una urgencia consciente en tu vida, es porque tú entiendes el progreso del avance del plan de la redención terrenal. Hay cristianos que creen que falta mucho tiempo y entonces en ese negocio que establecen mentiroso, que lo pretenden establecer para con Dios, se relajan en una vida de mundanalidad, en una vida disipada, en una vida sin compromiso, que queda fuera del proyecto de Dios para salvarte. Dios, cuando salva a una persona de la impiedad y de la muerte espiritual, lo salva para la gloria de su nombre y lo dota con el Espíritu Santo para que sus conductas se comprometan con el cielo y con la verdad. Por lo tanto, una de las marcas de la fe verdadera es esa pasión incontrolable por entregarme a lo que es del cielo. Y es esa decisión inquebrantable a alejarme de lo que es de la tierra. La urgencia del vestido sobrenatural. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la iglesia estará gozando de la gloria. En un abrir y cerrar de ojos los juicios ocurrirán. En un abrir y cerrar de ojos serán amontonados como la parva de la paja que se quema en un horno los impíos de este mundo. Y esta situación universal de pecado y de maldad dejará de ser. ¿Por qué la urgencia de la vestimenta sobrenatural? Porque es a través de ella, por medio de la cual Dios usa tu vida para mostrar a Cristo, llamando a los impíos al arrepentimiento y a la conversión. La urgencia de lo sobrenatural o del vestido sobrenatural en tu vida. Pablo dice, conociendo el tiempo. Cuando habla de conocer el tiempo, es necesario explicar que hay dos expresiones que se traducen tiempo en el original. Una es cronos, desde donde proviene la palabra cronológico, es decir, da la idea de un tiempo que consecuentemente será seguido por otro tiempo, es una cronología de tiempo. Y hay otra expresión que es kairos. Kairos también es traducido tiempo en la Biblia, pero no habla de un tiempo cronológico, sino que habla de una era o una etapa. Podríamos entender que kairos contiene a cronos,
o que una sucesión de cronos arma un kairos, para que más o menos lo entendamos. ¿Sí? Entonces la era o las eras en las que Dios ha planificado cumplir la etapa de la redención está llena de cronología, pero hay paréntesis que se las llama en la Biblia kairos, es decir, los tiempos en los que se van cumpliendo los sucesos establecidos por Dios para desarrollar su plan de redención. Por ejemplo, el antiguo pacto es un kairos. Y dentro del antiguo pacto hubo muchas cosas cronológicas, hasta que terminó el antiguo pacto y hubo otro kairos, es el establecimiento del nuevo pacto. Y dentro del nuevo pacto hay muchas cosas cronológicas hasta que se establecerá la gloria final. Entonces, Pablo está refiriéndose que la urgencia del vestido sobrenatural se basa en entender el kairos, es decir, en entender el paréntesis de tiempo en donde estamos situados hoy antes de que Cristo venga. Eso es lo que está diciendo la Biblia acá. Conoce el tiempo. Y el tiempo en el que estamos hoy, en el avance del plan de la redención, ya se ha desarrollado el antiguo pacto, ya tenemos todo el Antiguo Testamento cumplido en la venida de Cristo, que vino por primera vez hace 2000 años o más de 2000 años, y sigue corriendo cronológicamente el tiempo para cumplir el otro kairos, que es esta era eclesial. La era eclesial es el tiempo de la iglesia, desde que el Señor la instituyó y la fundó, hasta que la venga a buscar en el momento de su segunda venida. Dicho de otra forma, Pablo está diciéndoles: hay urgencia en que estés vestido con el vestido sobrenatural, porque el tiempo que resta hasta que el Señor venga por segunda vez es muy corto. Ya ha avanzado la noche y el día se acerca. Hay expresiones que determinan el uso de kairos, como por ejemplo en San Mateo, el capítulo 16, fíjense en lo que dice 16 de San Mateo, el versículo 1. Os vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando habla de señales de los tiempos, habla de kairos. Eso dice en el original griego. Entonces es la señal del tiempo. ¿Cuál era el tiempo que él les reclamaba a ellos que no distinguían? Es el tiempo en que por su presencia física el Antiguo Testamento que ellos conocían y predicaban se estaba cumpliendo en él, porque había venido. Él era el Cristo prometido. Ahora, si tenemos en la palabra un montón de profecías que se están cumpliendo, el cristiano moderno de esta era eclesial debe entender que ya hace 2000 años se ha acercado la venida de Cristo, porque para Pablo ya estaba cerca. Entonces, el hecho de comprender el tiempo es el de ubicarnos que está muy cerca la venida de Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con tu verdadera relación con Dios. El hecho de que esté cerca la venida de Cristo y que tú te relajes en tratar de experimentar los beneficios de la salvación sin tener un compromiso con el ejercicio santo de tu don, sin tener un compromiso con la santificación personal, sin tener un compromiso con la evangelización de las almas que se pierden, sin tener un compromiso con el interés a que sean edificados tus hermanos en la iglesia, habla realmente mal de tu salvación.
El punto es que cuando Dios salva, provee al creyente de un compromiso irrenunciable con las cosas del cielo. Pablo les escribe a los de Colosas y les dice esto, se los dice claramente en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Esta es la primera resurrección que habla la Biblia. Es una resurrección netamente espiritual, no es carnal. Si tú has resucitado con Cristo, el imperativo es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, segundo imperativo, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo les está mostrando a los de Colosas cuál es la mentalidad del verdadero convertido, el que ha resucitado con Cristo. Le urge vestir este vestido sobrenatural, porque entiende que el tiempo está cerca. Comprende que el propósito de la redención no es relajarse en el beneficio de la salvación, sino es comprometerse en la cruz de Cristo. El tiempo presente, entonces, es el tiempo anterior a la parucía, a la aparición de Jesucristo. Sin embargo, el texto sigue diciendo que es ya hora de levantarnos del sueño. Vuelve a mostrar la urgencia. Se define como sueño a un estado de inactividad con pérdida temporal de la conciencia. Se lo define como una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Se pierde tu pariente, pero no te importa predicarle. Se te pasa el tiempo y estás envejeciendo, pero sigues dando vuelta en la búsqueda de tus deseos y de tus principios y de tus metas. El sueño es entonces una inactividad con pérdida de conciencia. No sos consciente de que estás en la vida para la gloria de Dios y que se te acaba la vida y en la gloria final sufrirás pérdida. Sufrirás pérdida. El creyente que piensa que vive como quiere en su etapa de habitación en el cuerpo y que no le va a pasar nada en la eternidad porque Dios es tan amor que nos ha dado a todos la misma medida y en el cielo todos estaremos disfrutando del mismo cielo. Entonces, que trabaje el otro, que el don lo practique otro, que predique el pastor, que sude el otro. Total, yo soy salvo y lo mismo voy a disfrutar del cielo. Te equivocas. En la Biblia está que te equivocas. Cuando la palabra dice en 1 Corintios 3 que si alguno edificare sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, también puede edificar sobre el mismo fundamento madera, heno o hojarasca. La obra de cada cual o la que edificó cada cual será probada por el fuego. Algunos, los que edificaron oro, plata, piedras preciosas, recibirán ganancia, pero los que edificaron madera, heno u hojarasca sufrirán pérdida. Es complejo el texto, pero es digno de notar que en el cielo habrá grados de recompensa. Y esos grados de recompensa no serán alterables. Cuando la palabra nos está diciendo que urge que estemos vestidos con el vestido sobrenatural, es porque la vida terrenal, querido, hoy
esta caja de carne y hueso que contiene tu espíritu, alma, la parte inmortal de tu ser, está conectado en el propósito que Dios tiene con tu vida carnal, terrenal hoy. Pero eso tiene conexión directa con tu premio eterno. Efesios capítulo 5 y el versículo 14 dice: despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué dice? Aprovechando bien el tiempo. El punto es que el tiempo cronológico de tu vida tiene que estar enfocado en el reino. Urge el vestido sobrenatural. Vuelve Pablo a decirle: tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La expresión en Efesios no está referida a personas impías, está referida a personas convertidas que han caído en el letargo, en la somnolencia de descomprometerse con el reino. Y viven activos para las cosas de la tierra, pero inactivos. Siempre en su escala de valores lo del Señor queda al último. ¿Por qué? Porque no han entendido el avance del tiempo. El Señor viene y todo lo que Dios planifica para tu vida temporal en este cuerpo está siendo afectado por esta falta de compromiso. Pablo le dice a los de Éfeso: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Significa: deja de copiarle la inactividad a un muerto. Y el Señor te va a poner a funcionar en el ejercicio de tu don para la gloria de su nombre. Te alumbrará Cristo. Eso dice la palabra. En 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente, velad, estate despierto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esa expresión de Corintios no es que ellos no conocían al Dios Salvador, sino que no conocían la palabra de Dios que los llevaba a interpretar los tiempos. Velen debidamente y no pequen. No se dediquen a la carne, al mundo, a lo que perece, a lo que va a ser juzgado en la venida de Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, porque han resucitado con Cristo. Ese es el mensaje teológico del Nuevo Testamento. Entonces esta es la urgencia del vestido sobrenatural. Y antes de pasar al segundo punto del sermón, te llevo a esta reflexión. Si el Señor te saca una foto hoy, ¿cuál es tu ropa? ¿Qué se vería? ¿Se vería reino o se vería mundo? ¿Se vería su voluntad detrás de tus conductas o se vería el cumplimiento de tus sueños y deseos? ¿Sabes una cosa? Si la foto celestial revela que estás vestido de mundo, pero que tienes el rótulo de cristiano, hay algo que no anda bien. Pídele perdón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no sos dueño de tu tiempo y estás robando lo que Dios te da. Punto número 2 del sermón. El motivo de la vestimenta. El motivo de la vestimenta se encuentra detallado justamente en la segunda mitad del versículo 11.
Dice así: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y entonces es como que se arma un conflicto. ¿Pero cómo? La salvación no se dice que es en el momento en que somos regenerados por el Espíritu de Dios. No se dice que es instantánea en el momento de la fe. Claro. Y entonces, ¿cómo puede ser que ahí dice que la salvación está más cerca? Es como que el Señor la promete y la va dando de a poquito. Puede tomarse en la interpretación o darse para alguna confusión. Sin embargo, tiene una explicación simple en el análisis de toda la Escritura. La salvación responde a tiempos. El plan de la redención responde a tiempos. Y es a eso a lo que Pablo viene haciendo alusión con el término kairos, las etapas de la salvación. Entonces no está refiriéndose a la salvación instantánea en el momento de la regeneración. Esto está dirigido a personas que todas son salvas. Ya han creído en el Señor. Era la iglesia que se reunía en Roma. Eventualmente puede haber habido personas que fueron receptores de la epístola y que todavía no habían creído. Para ellos están todos los capítulos de predicación del Evangelio que tiene la epístola. Pero cuando el Señor se refiere aquí a que está más cerca la salvación que cuando creímos, es que el apóstol está diciendo la redención del cuerpo, que es la última etapa del plan de la redención, está cada vez más cerquita. ¿Qué le falta a la etapa o qué etapa le falta al plan de la redención para estar completo? Se prometió un Salvador desde Génesis 3, sí. Recorremos miles de años desde Génesis hasta Malaquías, sí. Eso es todo antiguo pacto, sí. ¿Se cumplió todo eso? Sí. Las etapas de la salvación vienen cumpliéndose en el Antiguo Testamento en la promesa de un Redentor. Pero cuando Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Pacto, predica a Cristo, entonces entramos a cumplir otro kairos, otra etapa de la redención, que es el nuevo pacto. Cristo vino y Él instituyó un nuevo pacto en su sangre. Y entonces estamos ya en el avance de ese nuevo kairos, de ese nuevo o nueva era de tiempo, porque Él vino, Él murió, Él resucitó, Él ascendió. Y la salvación está establecida, pero falta la última etapa de la redención, que es la redención de nuestro cuerpo. Por eso estamos todos en el cuerpo y por eso tiene tanta importancia nuestra vida terrenal, porque influye en nuestra recompensa eterna. Nuestra vida terrenal influye en la recompensa eterna. Nuestra vida terrenal influye en la eternidad. Entonces la palabra está diciéndonos lo siguiente: está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Falta menos tiempo para que el Señor transforme tu cuerpo carnal en un cuerpo semejante al suyo cuando Él venga. Y entonces, todo lo que Dios ha establecido que tú hagas en el cuerpo para favorecer tu actividad eterna, está quedando muy poco tiempo para que entiendas de que lo debes hacer como está escrito. Ese es el sentido del pasaje. Ese es el sentido del pasaje. Está más cerca nuestra redención que cuando creímos. ¿Querés leerlo? Romanos 8. Andate a Romanos capítulo 8. El versículo 23 dice lo siguiente.
Lo voy a leer desde el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Coma explica qué es la adopción: la redención de nuestro cuerpo. Tito capítulo 2 nos va a mostrar lo mismo. Siempre el Señor usó esta exhortación a observar que el tiempo es corto, que resta poco tiempo para que Él venga, para llamar a su iglesia, a su pueblo santo, a una vida de compromiso y de santificación. Es justamente lo que estamos desarrollando, el motivo de la vestimenta. Este motivo es porque el tiempo es corto. En Tito, el capítulo 2 y el versículo 11 al 13, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que el tiempo es corto, que hemos sido salvos para vivir en un siglo presente de una manera justa, sobria y piadosa, con la conciencia de que falta poco tiempo para que el Señor venga, aguardando la esperanza bienaventurada de la aparición de Cristo, su llegada gloriosa, porque el tiempo es corto. Exactamente lo mismo la palabra nos dice en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 24 y 25, dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el día del Señor el que se acerca. Ese día es el día en el que Él va a juzgar al impío. Es el día en el que Él va a sacar la maldad del mundo. Es el día en que Él va a juzgar a los creyentes y va a establecer la gloria eterna y final. Todo ocurre en ese día, el día del Señor. Allí ocurrirá el gran trono blanco, allí ocurrirá el tribunal de Cristo, allí ocurrirán las resurrecciones de los santos y de los impíos. Todo ocurre al final cuando Él viene, y ese es el día que define, es el día de traspaso desde una realidad terrenal a un establecimiento del reino glorioso, definitivo y final. Cuando vemos que aquel día se acerca, somos exhortados a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera Pedro capítulo 4, para seguir el orden de las Escrituras de manera cronológica. Primera Pedro 4, 7 y 8 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué se acerca? Se acerca el fin de todas estas cosas. ¿Sabe? Si el propósito de Dios es que Cristo sea mostrado en tu vida, te queda poco tiempo. El punto es este: un cristiano verdadero es impulsado sobrenaturalmente por el Espíritu a vestirse de Cristo, porque el Espíritu le muestra que el tiempo es corto.
Una persona que se llama cristiana y está descomprometida con el reino, descomprometida con la iglesia, descomprometida con su santidad, descomprometida con la congregación, descomprometida con Dios, revise su salvación. Cuando dice la palabra la noche está avanzada y se acerca el día, significa que el tiempo del pecado, la incredulidad, la rebelión espiritual del hombre está a punto de terminar. Si el propósito de Dios es que tú ilumines con vida y que ilumines con su palabra y que ilumines con tu testimonio en medio de la noche, y la noche está por terminar, hay una urgencia de que te vistas con el vestido sobrenatural de hijo de Dios. Porque el tiempo es corto. Ese es el propósito de la vestimenta sobrenatural. Es que la noche está avanzada y se acerca el día. Está a punto de comenzar la era gloriosa del establecimiento definitivo y final, en donde no podremos predicar más, en donde ya no servirá dar testimonio de un Cristo que ha de venir a juzgar, en donde el llamado al arrepentimiento no tendrá más efecto. Evangelio de Mateo capítulo 7, el versículo 22, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En ese día. Muchos me dirán en aquel día, el fin de todas las cosas se acerca. Dime, ¿cuál es tu vestimenta hoy? Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el día que se acerca. Ya no hay más tiempo. Y algunos dicen, no, yo quisiera que el Señor se demore un poquito en venir hasta que pueda cambiar el auto por el modelo que me gusta. Yo he escuchado eso, hermano. Es tenebroso. Otros también dicen, hasta que yo no haga la planta alta de la casa como yo me lo propuse, yo no quiero que venga. ¿Sabes qué? Entonces tu corazón está acá. La práctica de la vestimenta es el punto 3 del sermón. Y quiero llamarte a la reflexión. ¿Eres consciente de que se acerca el día? El día en el que el Señor juzgará definitivamente la maldad. ¿No habrá ya más tiempo para que puedas mostrar a Cristo? Dime, si el Señor te preguntara hoy, ¿cuál es lo más importante para tu vida hoy? ¿Sería mostrar a Cristo la respuesta? ¿O sería estar ocupado en tus proyectos, deseos, en tus metas terrenales? La práctica de la vestimenta. Fíjense en lo que dice el versículo 13 más adelante. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La práctica de la vestimenta contempla siempre en el Nuevo Testamento un aspecto negativo y uno positivo.
la práctica de la vestimenta sobrenatural está basada en el desecho de elementos de conducta y está basada en la incorporación de conductas que copian a Cristo. Entonces la palabra nos dice que debemos desechar las obras de las tinieblas. El desecho implica la idea de dejar, de abandonar. Fíjese, vamos a hacer un ejemplo muy de la vida cotidiana. Usted está cocinando y necesita en su comida usar huevos. Entonces rompe el huevo y lo abre y echa la clara, la yema y lo empieza a trabajar en una sartén. Pero después agarra y guarda en el bolsillo la cáscara. Y cada vez que cocinas guardas la cáscara y entonces te llenas de cáscara. Imagínate 10 años llenándote de cáscaras de huevo porque tú no quieres tirar el desecho, ¿sí? O bien comes bananas porque te gustan, pero tú guardas las cáscaras de bananas en una bolsita y entonces por 10 años guardas las cáscaras de bananas y cuando te vienen a visitar dices, miren, allí está el trofeo mío. Estas son todas las bananas que comí. O estos son todos los huevos que yo partí y usé. ¿Eso haces? Siempre hay un cesto de basura en donde van los desechos. Pero en la vida espiritual, ese cesto a veces está cerrado. Y todo el pecado y la inmundicia se va guardando en el bolsillo del alma. Y es como que los mostramos como un trofeo. Y ese trofeo es un trofeo vergonzoso. Por eso la Escritura dice, no guardéis la basura, desechadla. Desechadla. Así como tirás lo que no te sirve, así desechar lo que no glorifica a Dios en tu vida. El problema del creyente, cuando no entiende que el día está avanzado, es que no desecha las obras de las tinieblas. Es como que abriga en su vida las prácticas de su antigua manera de vivir. El Señor nos ha salvado para que nosotros desechemos por el poder de su Santo Espíritu aquellas obras de la carne a las que estábamos habituados a practicar y que vivamos ahora una nueva manera de vivir que es Cristo controlando nuestras conductas. Entonces la parte negativa es el desecho, es dejar. ¿Y sabes a qué se refiere el desecho de las obras? Tanto en las escrituras de Pablo como en las escrituras de Pedro, el desecho a nivel espiritual es el arrepentimiento, la confesión y la conversión del pecado. El problema es que nosotros tenemos asimilado un desecho intelectual. ¿Qué es el desecho intelectual? Si nosotros nos ponemos en una mesa de café a hablar, cualquiera de acá dice, esto está mal, esto está bien. Pero no cualquiera dice, yo ayer hacía esto malo, pero hoy lo dejé de hacer. Ese es ahí está el tema. Ahí luchamos, todos luchamos. Ahí. El punto es que la santidad práctica y la formación de Cristo no es que intelectualmente sepamos que las cosas de la tierra y del mundo y las prácticas del mundo hay que dejarlas. Es que Cristo está formado cuando fehacientemente, cuando eficazmente lo que yo hacía en mi vida pasada, no lo hago más ahora, hago algo distinto. Entonces esa es la práctica de la vestimenta, pasa por el desecho. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo 22. Efesios capítulo 4 y el versículo 22 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Bueno, miren, pero esto es algo muy difícil, yo lucho, pero no lo puedo vencer. Bueno, entonces estás creyendo en que el poder del Espíritu de Dios es limitado a tu voluntad, a tu deseo.
Yo no creo que esto funcione en el plan de la santificación. El Espíritu de Dios es el que te lleva a matar las obras de la carne. Pablo le escribe a los romanos y dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu te lleva a la convicción de pecado. El Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo te da fuerza de parte de Dios para cambiar la conducta y desechar lo que no glorifica a Dios. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Recorremos el Nuevo Testamento. 3:8 de Colosenses dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Las expresiones hablan de lo mismo, el desecho de la basura. Dejad. Esta es la parte negativa de la práctica de la vestimenta sobrenatural. Dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de la boca. El no mentir los unos a los otros habla de que nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces esta es la parte negativa. Y mi pregunta es: en la bolsa de residuos del alma, ¿cuánta basura hay hoy en mi vida? ¿Está llena? ¿He aprendido a sacar los desechos? Prácticamente, ¿qué es eso, mi amado hermano? Si vos sabés que no mientas, si vos sabés que sos una persona que aplicás ira, pedí perdón. Si vos sabés que codiciás lo material, pedí perdón. Si vos sabés, la práctica es el arrepentimiento y la confesión. Eso graficaría lo que sería tirar la cáscara de huevo al tacho de basura. Eso graficaría lo que sería tirar la cáscara de banana al tacho de basura, pero a nivel espiritual. La práctica de la vestimenta no solamente contempla una parte negativa, sino una parte positiva. Y dice: vistámonos de las armas de la luz. Dios ha diseñado armas que funcionan solo en las manos de los que tienen luz. O dicho de otra forma, estas armas no pueden ser practicadas en los que están en tinieblas. Efesios capítulo 6 y versículos 11 y 12 detallan la armadura del creyente con la cual él puede resistir los ataques de este tiempo de tinieblas, de este sistema que está bajo el maligno, de este mundo de pecado y de maldad, que tiene tentación permanente y constante para con el Hijo de Dios. Bueno, las armas de la luz pasan por ceñir los lomos con la verdad. Cuando la palabra dice que nos vistamos de las armas de la luz, es que seamos cristianos verdaderos, sin hipocresía, con una disposición santa y sana a mostrar a Cristo, a vivir para la gloria de Dios, a vivir para expandir el reino, pero sin hipocresía. No el cristiano de templo que viene, se muestra cristiano y luego sale y hace cualquier cosa. Eso es lo que ahí dice: vestirse con la verdad. Ceñir los lomos con la verdad es justamente ser cristianos verdaderos, sin hipocresía. Los soldados en la antigüedad tenían túnicas o vestidos largos que si no se ajustaban con el cinto que ceñía los lomos, eso era incómodo para la pelea porque se enredaban en los trapos. Y el punto es que el cristiano que quiere correr, pero sin
ceñirse el lomo con el cinto de la verdad, terminará cayéndose en la mitad del camino. No llegará a la final de la carrera. También las armas de la luz es vestirnos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es llevar una vida de fidelidad y obediencia a las Escrituras. Yo desecho las obras de las tinieblas, pero me visto de las armas de la luz. El calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz no es otra cosa más que afianzarme en los resultados de la cruz y entender que el Señor es el que me sostiene porque estoy en paz con Él. Eso es calzarme los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A veces pensamos que es salir a predicar. No es salir a predicar. Si bien hay que hacerlo. El sentido de la armadura del creyente en relación al calzado de los pies con el apresto del Evangelio es que estemos firmes, como el soldado romano estaba firme con esos zapatos de clavos que se agarraban al piso para poder hacer fuerza en la lucha, que nosotros estemos firmes en la confianza de saber que el Señor nos ha salvado y Él nos sostiene. También las armas de la luz pasan por el escudo de la fe. Y el escudo de la fe no es saberse la Biblia de memoria, sino es confiar en la palabra y en las promesas de Dios. Vivir una vida de descanso en la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. El yelmo de la salvación es la esperanza de esa gloria final, y eso erradica toda duda. Eso es un arma de luz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice allí Pablo, es la que opera en contra de la tentación. El Señor la usó. Escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, cuando viene la tentación para que vivas las obras de las tinieblas, usa las armas de la luz. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y por último, la oración. Es el medio de intercesión. Es el canal de adoración. Entonces, 7 son las armas de la luz: la verdad, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Ahora, para cerrar y ya ir terminando, si el Señor estuviese mostrándote en el campo de batalla como un soldado en lo poquito que resta de la batalla en este mundo, porque ya acaba, ¿qué vestimenta tenés? Imagínate ceñido, sin el escudo, sin los zapatos, con la coraza, con el yelmo. ¿Podés funcionar? Imagínate con los zapatos, pero sin la coraza, sin el yelmo, sin el escudo, sin la espada. ¿Podés funcionar? Amados, el Señor nos llama a que entendamos que debemos vestirnos de las armas de la luz para su gloria. Y por último, el modelo de la vestimenta. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Se vende en algún lado la túnica de Él? ¿Puedo volver a lo que Él dejó para copiarle, para vestirme? El vestirnos del Señor Jesucristo es la tarea permanente del Espíritu de formar a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 19 lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El modelo de la vestimenta es Cristo
Y lo que nosotros debemos vivir de Cristo es su carácter, es vivir su humildad, su amor, su fidelidad, su pureza, es vivir su renuncia, es vivir su entrega, es vivir su sacrificio. Estar formados de Cristo es saber que en este mundo no tenemos nada y que en este mundo estamos solo para satisfacer la voluntad del Padre. Estar llenos de Cristo es copiar la intencionalidad de Cristo de vivir para satisfacer al Padre y para dar gloria al Padre. ¿Y sabe, mi amado hermano? Esto es lo que Pablo termina diciéndole a la iglesia en este capítulo. Si tu vestido es Cristo, el propósito del Padre se cumple. Porque en este corto tiempo que resta, en el que Él ha definido que uses tu vida para su gloria, el mundo perdido verá a Cristo y no te verá a ti. Al mirarte a ti, verá a Cristo, no te verá a ti. Y el propósito de la salvación en este tiempo, antes de que los juicios lleguen, la gloria llegue, y lo que no hiciste te repercute en una pérdida eterna, antes de que pase eso, vestite de Cristo hoy, porque es para la gloria del Padre y para tu gozo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias por esta epístola que nos va mostrando tu voluntad, nos va mostrando que debemos renunciar y desechar las obras de nuestra antigua vida para vestirnos las armas de la luz. De esta manera mostrar a Cristo, estando vestidos de Él, para ser luz en un mundo de tinieblas que ya se acaba, para poder disfrutar en la eternidad el sentir que hemos cumplido con el compromiso, con el desarrollo de nuestro don, con una vida de entrega, de renuncia y de padecimiento para la gloria tuya. Que la iglesia bíblica en este lugar esté formada por creyentes que muestran a Cristo para la gloria tuya. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.